Hola guardianes de la cultura, bienvenidos a este nuevo video de este pequeño canal. En esta ocasión les traigo una opción que salió rechazada en encuestas anteriores, aunque sin embargo a mí me gustó bastante, por lo tanto decidí rescatarla de igual manera. Productos, tecnologías y demás recursos que diferentes comunidades originarias, tanto sometidas como aún libres, adoptaron del español. Contrario a lo que muchos creen, los pueblos originarios no eran estúpidos o inocentes. Al momento de la llegada de los europeos, sus culturas llevaban miles de años de trayectoria evolutiva. La enorme mayoría de ellos estaba muy lejos de haber quedado estancada en la edad de piedra, como muchos creen hoy en día. Luego del impacto inicial provocado por el choque cultural, muchas de estas comunidades supieron ver que lo que tenían enfrente no eran dioses ni seres sobrenaturales. Solo eran gente de otras tierras que poseían mejores recursos en distintos ámbitos, mismos que ellos también podían adoptar. Y en algunos casos incluso llegar a perfeccionarla. Sin más introducción, yo soy el cacique y esto no es un top, son 5 recursos que los indígenas supieron aprovechar del europeo. Empecemos por la más obvia, y es que si yo les preguntara cuál fue el principal recurso europeo adoptado por los nativos americanos, la enorme mayoría de ustedes respondería que el caballo. Y es que al menos en cuanto a recursos económicos no se equivocan, la adopción del caballo fue una auténtica revolución cultural para aquellos pueblos que lo lograron. Algunos de estos fueron los araucanos, los gununacuna, los apaches, los comanches, los sioux, guaraníes, incas y diaguitas. El animal como monta les permitió extender mucho el alcance operacional de los guerreros, la efectividad de las jornadas de caza y la eficacia a la hora de trasladar a la gente y a sus bienes de un lugar a otro. Además, el animal en sí representó una fuente enorme de recursos en carne, tendones, pelaje y un cuero que superaba por mucho en calidad a la de cualquier otro animal autóctono del continente. Sin embargo, deben saber que el caballo no fue el único animal en ser adoptado por las comunidades originarias, ni tampoco el más importante. Y es que el animal europeo que fue adoptado por la mayor cantidad de pueblos americanos no fue el caballo, sino la oveja. Y es que la naturaleza tranquila y amigable de esta criatura llegó a que básicamente todos los pueblos conquistados y la gran mayoría de los pueblos aún libres llegaran a bien entrado el siglo XIX habiendo adoptado a la oveja, tanto como animal de carne, como animal de lana, incluso como animal de compañía. Además, al haber adoptado a la oveja, permitió que estos pueblos adoptaran con mayor facilidad la fe católica, al estar la Biblia tan llena de alegorías y reflexiones que giran en torno a este animal. Y no es algo que se detenga solo en esa época, incluso hasta hoy en día muchas comunidades indígenas actuales que forman parte del campesinado eligen la cría ovina como subsistencia. Otro animal europeo en ser adoptado de gran importancia por los nativos americanos fue el perro, de los cuales ya existían varias razas en el continente, pero muchos prefirieron las razas europeas, principalmente la lebrel. Ancestro del galgo y adoptado principalmente por pampas y araucanos como animal de compañía, aunque también para ser usado en la caza e incluso para la guerra. Y no solamente fueron el caballo, la oveja y los perros. Muchos otros pueblos americanos adoptaron también a las vacas, las cabras, las gallinas y algún que otro animal, aunque no con tanta extensión como los 3 ya mencionados. Un aspecto injustamente pasado por alto al discutir en estos temas a menudo suele ser el de los cultivos. Aquí se da una situación interesante y es que ocurre lo inverso al caso anterior con los animales. En lugar de ocurrir con los nativos americanos recibir una gran variedad de animales por parte de Europa, es Europa la que recibe una mayor cantidad de cultivos de los que da. Y aún así, varios de los cultivos que trajeron al Nuevo Mundo fueron de especial interés para los pueblos prehispánicos que practicaban la agricultura, principalmente aquellos que podían dar fruto en invierno, lo que permitió a las comunidades producir durante todo el año y no depender en intervalos de tiempo de las reservas. Algunos de estos fueron el ajo, la cebolla y el puerro, que fueron adoptados no solo como alimento sino también como medicina. Aunque a no dudar, los cultivos que más gustosamente adoptaron fueron aquellos que tras ser cosechados los podían almacenar durante largos periodos de tiempo. Estos eran granos como el trigo, la cebada y la avena. Aunque por supuesto hubo otros cultivos que los nativos adoptaron pura y exclusivamente porque les encantaba el sabor, como la caña de azúcar. Muchos de estos pueblos ya habían tenido un gran éxito domesticar productos vegetales conservables como el maíz, la papa o los porotos. A esto poder complementarle cultivos como el trigo que funcionaban en geografías aún más variadas y en diferente extensión, contribuyó a completar un sistema productivo que ya era de por sí bastante eficiente. Por lo que teniendo los productos, lo único que les quedaba hacer era ir a
Herramientas y armas, sin lugar a dudas, junto con el caballo, serían las primeras cosas que ustedes mencionarían a la hora de responder qué recursos europeos fueron adoptados por los nativos americanos. Si bien sabemos que existieron naciones indígenas capaces de adoptar una gran cantidad de tecnologías hispanas, incluyendo también las de artillería, como por ejemplo los incas de Vilcabamba o los yaguitas calchaquíes, en este extracto me voy a dedicar a mencionar aquellas que fueron adoptadas por la enorme cantidad de los pueblos libres. Y en cuanto a armas se refiere, la primera y principal necesidad adoptada por la enorme mayoría de pueblos fueron las armas blancas, principalmente los cuchillos. Incluso hubo algunas naciones como la Araucana o las Sioux que no solamente los adoptaron, sino que desarrollaron su propio estilo de esgrima, llegando a forjar una reputación como fieros cuchilleros y feroces combatientes. Y no solo el cuchillo en sí, sino que la hoja de los mismos o incluso las tijeras podían ser usadas para fabricar lances. Además, pueblos selváticos como los Tupinamba o los Arahuacos tuvieron el mismo desenlace al adoptar el machete. En un paso más allá, múltiples pueblos, principalmente del sur de Argentina y Chile y de las llanuras estadounidenses, aprendieron a usar las armas de fuego. Algunos incluso, como los incas de Vilcabamba, supieron sumar ese recurso a sus modelos militares tradicionales. Además de ello, supieron adoptar básicamente todas las herramientas de producción primaria, como picos, palas, hachas de hierro, además de hornos de fundición. Y aunque la mayoría de ellos no logró aprender a forjar el hierro hasta que ya fueron conquistados, sí podemos decir que los que se mantenían libres hasta entrado el siglo XIX ya vivían prácticamente como los europeos. O al menos como los europeos campesinos. Y no todas las herramientas adoptadas por los ancestros fueron meramente para la guerra o para el trabajo, también adoptaron muchos artículos para usarlos en el ocio. Las mujeres en particular son coquetas en todos los pueblos y en todas las eras. La América precolombina no fue la excepción. Cuando tuvieron la mínima oportunidad de acceder al comercio con los españoles, enseguida empezaron a venir perfumes, peinetas, broches, espejos y sobre todo tijeras. De hecho, el Inca Garcilaso la Vega comentó en uno de sus libros que una familiar suya anciana, la cual había vivido en tiempo de la conquista, le comentó que si los españoles en lugar de venir en son de guerra les hubieran traído tijeras, ellos a cambio de ellas les habrían dado todo el oro que hubieran pedido. Y por supuesto no dejaría nunca de lado las prendas de vestir, las cuales los indígenas no solamente adoptaron, sino que también las combinaron con su propio estilo, creando algo nuevo y vital para la formación cultural de las repúblicas independientes actuales, como por ejemplo en mi país, la Argentina. Estas prendas hoy en día son consideradas las prendas gauchas. Ya tengo un video en el canal hablando de las herencias del idioma quechua en la República Argentina, y obviamente no es para menos. El idioma es fundamental para la formación de cualquier cultura, aunque también es una barrera para con los demás. Una que durante gran parte de la historia humana evitó la cruza y cooperación de los pueblos. La misma había empezado a ser sorteada varias generaciones atrás con la instauración de lenguas francas como el náhuatl en el norte o el guaraní y el quechua en el sur. Esto ya ha permitido que en regiones como en México o los Andes se desarrollaran sociedades de alto calibre. Naciones en las que millones de personas se entendían y trabajaban por un objetivo común, y esto se lograba gracias a que estas millones de personas hablaban un mismo idioma. Y aún así el náhuatl, el quechua y el guaraní seguían siendo diferentes entre ellas. Algo que cambió cuando el español llegó y se puso por encima, y gracias a esto las diferentes lenguas, a pesar de que siguieron existiendo y siguieron siendo utilizadas, ahora las distintas personas que la hablaban también hablaban en español, por lo que quedaban todas conectados entre ellos. Y no se detuvo ahí. La escritura de caracteres arábicos, muy superior a la jeroglífica que se utilizaba en algunas regiones, les permitió almacenar enormes cantidades de información en libros pequeños, además de que les permitía expresar un razonamiento más sofisticado. Y a pesar de que en varios periodos del Imperio Español y en la posterior República Independiente se intentó extinguir estas culturas milenarias, el hecho es que con solamente haber adoptado la capacidad de expresar su cosmovisión por medio de este nuevo idioma y de escribirlo por medio de estos nuevos caracteres, les permitió preservarlo de una forma mucho más eficiente a la que habrían podido hacerlo jamás. Ya a partir de aquí, desde que el primer nativo americano aprendió a leer y escribir en una lengua europea, la posibilidad de borrar la historia del continente desapareció para siempre. Nuevamente tocamos un tema muchas veces pasado por alto, y es que la mayor parte de las personas en la actualidad ignoran lo valioso que es la religión como recurso para unir a los pueblos. Y es que la diferencia radical de cosmovisión en todas las épocas y en todos los continentes a menudo suele acarrear guerras y desastres. Claro que esto depende enormemente de cuál sea el credo de la religión practicada. Y si bien hubo sectores en la América prehispánica que lograron alcanzar una paz relativa gracias a la centralización de una misma fe, como lo fue el caso del Tahuantinsuyo con el culto al sol, no soy
se puede ignorar que en la mayor parte del continente todas las religiones eran animalistas y chamánicas con ideales guerreros, los cuales constantemente causaban conflictos entre las tribus. Y si bien en el Tahuantinsuyo reinaba la paz, muchas de sus fronteras también tenían conflicto con pueblos con una cosmovisión diferente, como era la frontera con los guaraníes. Conflictos que irían desapareciendo con el avance del cristianismo, el cual fue rápido y contundente. Y contrario a lo que muchos piensan, la mayoría de los casos de introducción no fue violenta. Y de hecho muchas veces fue hasta solicitada por los caciques libres mucho tiempo antes de que siquiera fueran parte del Imperio Español. La fe católica fue altamente popular en las diferentes naciones indígenas del continente americano. Y es que el concepto de perdón y amor al prójimo de la doctrina cristiana contrastaba muy fuertemente con la regla de matar o morir que hasta entonces muchos de estos habitantes venían viviendo. La posibilidad de vivir de forma diferente como parte de un rebaño en el cual serían protegidos fue una idea muy atractiva. Y además la doctrina ofrecía una estructura moral que en muchas regiones del continente eran ignoradas. Conceptos como solidaridad, por ejemplo, que nosotros vemos tan común, en otros tiempos no lo eran para nada, sino que son ideas que requieren de una filosofía muy avanzada. Por supuesto que esto no significaba que los diferentes pueblos al adoptar el cristianismo hayan abandonado su identidad, ni mucho menos, sino que cada cual lo hizo a su propia manera, a través de su propio sincretismo y moldeando el cristianismo a su propia cultura. Y no al revés, a tal punto de que si yo les mostrara esta imagen sabrían al instante que se trata de un cristiano, pero también que se trata de un joven indígena, concretamente de origen araucano. Además, con la nueva paz ganada y los valores cristianos que fomentaban la cultura del trabajo, permitieron que estas diferentes culturas avanzaran hacia nuevos horizontes nunca antes imaginados. Uno en la que todas formaron parte de una misma entidad sin distinción de lenguaje o raza, permitiendo una unidad que se mantiene hasta el día de hoy. Y no solo los indígenas fueron uno solo entre ellos, sino también con los hispanos, y al unirse ambos nacieron nuevas gentes, como por ejemplo los gauchos. Eterno ejemplo de las maravillas que la unión de mundos es capaz de hacer. Y bueno amigos, eso es todo por hoy. No olviden dar like si el video les gustó, comenten qué les ha parecido, suscríbanse para estar al pendiente de más contenido así y compártanlo para que el conocimiento pueda llegar a más personas. No olviden que van a tener el link de mi Instagram abajo en la descripción para que puedan contactarme de forma más directa y recuerden, aquel que no sepa de dónde viene, poca idea tendrá de dónde pretende llegar. Cuídense mucho. Sarita, ¿qué están diciendo? Los indios ya no pelearán más.